Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Con la llegada del fenómeno del Niño, la gestión de riesgos se ha convertido en una prioridad para el Estado. En este contexto, la Asamblea Nacional continúa el debate sobre la Ley de Gestión de Riesgos y Desastres. ¿Qué debería contener esta ley para poder cubrir las necesidades reales de nuestro país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto, Gisela, a todos los radioescuchas. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por estar acá. El Comité Nacional que monitorea el fenómeno del Niño se reunió el 9 de noviembre y emitió su pronóstico climático para arrancar el último mes del año. La entidad recomendó al gobierno mantener la alerta naranja que fue declarada por la Secretaría de Riesgos en septiembre a escala nacional, al señalar que se mantiene el estado del fenómeno del Niño activo en el Ecuador. Mientras tanto, el legislativo debate la ley de gestión de riesgos. Christopher, ¿por qué una reforma legal es necesaria para garantizar la correcta gestión de riesgos en el país? Y creo que hay algunas importantes cosas que les debería motivar a que sea esto parte de la agenda política y de la discusión legislativa. La primera es que 16 años no tenemos norma que regule el Sistema Nacional Descentralizado. Desde el 2008, el 389 y 390 de la Constitución no han sido normados para ver la articulación, no solamente, Gisela, querida, sobre la cuestión de la atención a la emergencia, sino sobre otros componentes que necesitamos trabajar, como la prevención, como la lógica más prospectiva, como anticiparnos a la cuestión de toma de decisiones. Esto del debate de la Asamblea ha sido una recuperación de algunos puntos, como varias de otras leyes que estaban para segundo debate y que hemos perdido una oportunidad histórica de haberla hecho en votación ya y tener una ley que al gobierno le permite tener oxígeno para poder reestructurar ese sistema nacional descentralizado en un momento que es complejo para el país en ámbitos económicos, sociales y también, evidentemente, en los coyunturales, digamos, que parecería que hay unos acuerdos que interesa al legislativo y al ejecutivo actuar sobre las necesidades de la gente. La Asamblea ha postergado esa votación para regresar nuevamente la cuestión del proyecto ya para segundo debate a básicamente la comisión para que se discuta, se incluya, se reduzca, digamos, algunos artículos en torno principalmente al pedido de algunas instancias de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? En ese marco, ahora leía un tuit que ponía la asambleísta Lucía Pozo y ella decía: ¿cuántas lágrimas y dolor nos habríamos ahorrado los ecuatorianos si desde hace 13 años, usted lo mencionó, se hubiera aprobado la Ley de Gestión de Riesgos y Desastres y tratar un asunto tan delicado de manera técnica y no política? Dijo. Esto quiere decir, Christopher, entonces, que Ecuador, un país propenso a desastres naturales por justamente su situación geográfica, se ha enfrentado por años a eventos catastróficos sin una normativa que sea eficiente. Es una locura eso. Por supuesto, y además una locura más grande es que jugamos en la Constitución del 2008 como un mandato constitucional y luego seamos uno de los dos últimos países de la región, después de Gudinas, de poder establecer la cuestión de una ley que norme ese sistema nacional descentralizado. Y es preocupante, Gisela, porque tenemos un retraso enorme, digamos, lo que tiene Colombia en la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos es un avance significativo en términos de institucionalización y de reglamentación a la operatividad de estas normativas. Pero por el otro lado también, Gisela, hay una cuestión que es compleja, digamos, hay que entender más allá de la coyuntura solo política. Parecería que la Asamblea tiene casi el 60% de su agenda priorizada para estos meses sobre los juicios políticos. Y pueden ser relevantes, digamos, no digo que no en arena política, pero el que vive en carne y hueso, digamos, de esa preocupación sobre la cuestión de lo que podría ser las afectaciones del niño necesita respuestas. Recuerde usted que el presidente Lasso, antes de salir a acabar su mandato, mencionó en el plan para el fenómeno del niño 2023-2024 que se necesitaban 800 millones para trabajar los temas de prevención. 800
millones que no han sido destinados, digamos. Y luego a estos 800 millones que no han sido destinados, ahora el gobierno del presidente Noboa nos ha dicho conjuntamente con el ministro de Finanzas que en la caja fiscal hay 800 algo más millones de dólares, con unos retrasos de 2.000 millones de dólares o algo más. Y además tenemos nosotros una complejidad que no solamente es que hay que estudiar el fenómeno, como bien lo dice el ERFEN, la probabilidad de ocurrencia está para diciembre, enero, febrero del próximo año, habrá que ver la intensidad con la que llegue el niño, pero más allá de que llegue el fenómeno del niño, las condiciones sociales y económicas del país son complejas. Recuerde usted que en el 97, 98, fue el 15% del Producto Interno Bruto el que se afectó en pérdidas para la cuestión del fenómeno del niño, en la ocurrencia del fenómeno del niño. Nosotros en este país que tiene una economía demasiado enblende, no podríamos darnos el lujo de no tomar acciones que puedan ser anticipadas frente al fenómeno, porque cuando ya tenemos la emergencia, seguramente todos los asambleístas o todas las personalidades, digamos, que ocupan dignidades de elección popular, tendrán la preocupación y la solidaridad con la gente, cuando hoy podemos actuar de manera responsable para evitar esa pérdida de vidas humanas. Y creo que también es un llamado muy respetuoso al gobierno nacional. Nosotros creemos que este proceso democrático que hemos vivido, digamos, en las elecciones, es una posibilidad de esperanza real a la gente, y una de esas es saber, por ejemplo, la designación de quién será la autoridad que lleve la Secretaría de Riesgos, cómo se está haciendo esa transición para la atención a lo que podría ser las potenciales de emergencias, porque hace falta tener ya ese equipo que comience a trabajar y que comience a articular a los diferentes niveles de gobierno. La preocupación más grande nuestra es que no estamos siendo congruentes con la necesidad de la gente, con la cuestión de la gestión política y la lógica de la ocurrencia del fenómeno. Porque cuando esto pase, insisto, podemos seguirnos lamentando y podemos hacer llamado a todo el mundo a la solidaridad y podemos tomar, digamos, algunas acciones de carácter tributario, pero nos va a pasar lo del 16 de abril. O sea, no tenemos una articulación institucional clara. Hay ahí, Christopher, una contradicción que usted la ha planteado muy bien, y es el hecho de que sí, tenemos una economía débil, hoy más crítica que nunca, porque nos han dejado un país destrozado, sin recursos para absolutamente nada. La situación es crítica, y sí, a veces hay que ver qué se prioriza, ¿no? La situación del presidente no debe ser fácil. Ver en esta problemática qué priorizamos. Eso es básico, ¿no? En esta administración, creo yo. Pero como usted dice, sí, puede que ahora no piensen que eso es importante, el trabajar en riesgos, pero sin embargo, cuando llegan, ahí vemos la catástrofe que no solo es humana, es económica también, ¿no? Por supuesto, digamos, Gisela, cuando hablamos del riesgo no es la atención a la asistencia humanitaria, la entrega del colchón, el kit, etcétera, no. Estamos hablando de otras cosas más complejas. Ahora mismo con el sector eléctrico, la ministra ha anunciado de que no sabe cuándo van a acabar los apagones. Las lluvias, si son intensas en procesos como, por ejemplo, las de presa o la generación de presas por corrida, o la de presa, digamos, como la de Paute, por ejemplo, ¿cuánto vamos a generar de energía, cuánto no? Estamos perdiendo casi alrededor de 600 millones con los cortes de energía. Entonces, el riesgo tiene que ver con eso, porque las precipitaciones vinculadas a la lógica del fenómeno del Niño o a la variabilidad climática inciden sobre la generación que nosotros tenemos por sobre un 70% de la cuestión hidroeléctrica. Nosotros mismos, con fondos de recursos internacionales, elaboramos el Plan de Gestión Integral del Riesgo para el Sector Eléctrico Nacional en el 2021. Entregamos las recomendaciones y una de estas era importantísima, era decir que se diversifique, digamos, o se dé mantenimiento o se operativice algunas termoeléctricas para poder soportar lo que podría ser la variabilidad climática en lo que sería los meses de noviembre y diciembre, que son de más demanda. Lo mismo pasa en el tema agrícola, en el tema productivo. Estimada Gisela, no sabemos exactamente cuánto vamos nosotros a tener afectación sobre los temas productivos, en qué cadenas productivas vamos a tener la afectación, qué significa eso en la balanza comercial, cuánto vamos a perder de exportaciones y sobre todo, lo más importante, que no tenemos claro que cuando estamos gastando en atención de las emergencias estamos quitando plata del desarrollo. Y un llamado respetuoso a los gobiernos locales. Por supuesto que hay que hacer espectáculos, que hay que hacer recreación, por supuesto que hay que invertir en la lógica de dar destinos turísticos para la población, pero también tenemos que sopesar que la vida humana no tiene precio y que debemos ser responsables con la toma de decisiones para gestionar los riesgos presentes y futuros. ¿Cómo hacemos entender a los gobiernos, a los mandantes, que una buena planificación en gestión de riesgos nos ayuda a generar una administración exitosa? Porque cuando vienen las lluvias, nos hundimos, nos ahogamos, nos inundamos. Cuando viene la sequía, no tenemos luz, no tenemos agua.
Eso es justamente el no tener una buena planificación de riesgos naturales, porque si bien la sequía viene cada año y lo sabemos, no se hace una planificación previa para la sequía, para la lluvia, para las inundaciones. Entonces vamos a tener consecuencias fatales que nos implican vidas humanas y además más quebranto en nuestra economía. ¿Cuál es el problema en entender eso para los gobiernos? Primero que relacionamos la gestión de riesgo con las emergencias. Entonces, gestión de riesgos, erupción, sismo... cuando ya las tenemos aquí, cuando ya nos destrozaron. La otra cosa que tenemos que entender es que la gestión de riesgos es el mecanismo de sostenibilidad más importante que tiene el desarrollo. Si el gobierno, digamos ahora la secretaria de Planificación, no incluye como un eje de sostenibilidad el tema de cambio climático y gestión de riesgos con objetivos, con indicadores y con metas claves, difícilmente podemos acceder al financiamiento. Quienes conocemos de la cuestión del financiamiento internacional, entendemos claramente que para poder acceder a recursos tenemos que tener un mecanismo de sostenibilidad. El mecanismo de sostenibilidad en el caso ecuatoriano, que está expuesto a múltiples amenazas de origen natural y también antrópico, necesitamos tener estos mecanismos claros de saber que el desarrollo no va a ser truncado. Dice la querida, el 16 de abril del 2016, la inversión del Banco del Estado, que es un crédito que es hecho para prestación de servicios, casi un 63% se perdió. Entonces es incongruente, digamos, que esto no sea una cuestión que motive a los nuevos legisladores a tener una votación responsable. Y por 2 o 3 cosas concretas, como por ejemplo la cuestión de pensar si es constitucional o no constitucional. Para esta parte de aquí, Gisela, hemos establecido un laboratorio de política pública, 36 organizaciones, cooperación internacional, academia, las mismas instituciones del Estado, hemos discutido cuál sería la mejor forma de tener una ley, además del acompañamiento del PNUD en una consultoría que le dio a la Comisión de Seguridad para que pueda tener la forma de organizar este sistema. Entonces, no es que es algo improvisado y que responde a un partido político X, Y o Z, pero tenemos que ser responsables, porque si nosotros decimos que no nos están dando recursos para atender desde los gobiernos locales la cuestión de las emergencias, tampoco pongamos trabas para tener una ley que al final del día nos permita organizar un sistema nacional que suena bien en nombre, pero que en la operatividad nos ha generado mucho dolor, muchas pérdidas materiales, pero sobre todo pérdidas de vidas humanas. Ya se nos olvidó lo que pasó en Alausí, ya se nos olvidó lo que ha pasado en Chunchi, en la Gasca, nada más. Lo que ha pasado en la Gasca, en el terremoto del 2016, lo que puede pasar si tenemos una erupción de alguno de nuestros volcanes activos. ¿Qué memoria Entonces, tan no frágil podemos tenemos? ser irresponsables con la lógica del desarrollo. Creo que el gobierno, el presidente Noboa, tiene posibilidades importantes. La primera, ver a la gestión de riesgos del cambio climático como una posibilidad de acceso al financiamiento, porque eso es lo que hay que ver. Ahora también hay unos rumores de que se piense una fusión hacia el Ministerio de Defensa. Cuando usted pone la seguridad pública y del Estado sobre la gestión de riesgos, usted acaba reduciendo la parte logística operativa, que evidentemente las Fuerzas Armadas son el mejor brazo institucional para poder trabajar ese tema. Por supuesto que sí, no hay discusión del tema, pero la gestión de riesgos no se reduce a la atención de emergencias. Tiene que ver con la planificación al desarrollo, tiene que ver con la sostenibilidad financiera y ambiental, tiene que ver también con la lógica que nosotros necesitamos sobre el tema jurídico y la administración de la cosa pública. Tenemos un decreto parche que aprobó la Constitución, la Corte Constitucional hace no mucho, que fue el decreto ley que sacó sobre el tema de gestión de riesgos, que pues fue presentado por el presidente Lasso. Tuvieron comparecencia a todos los niveles de gobierno, dijeron todas las lógicas sobre la constitucionalidad y no, y el reglamento y la ley, el decreto dice claramente que no estamos afectando en los intereses, porque ese decreto ley tiene partes de la ley orgánica que estamos discutiendo en la Asamblea. Entonces, si volvemos a repensar el debate, si la creatividad, digamos, de varios actores se pone en este momento más crítico del país, no podemos seguir improvisando, o sea, este momento para nosotros, por lo menos como profesionales, hemos comparecido al Pleno, hemos hecho un llamado respetuoso a los legisladores. Creemos que vuelva a un ente como legislativo tiene que ser cosas que dé respuestas a la gente. Y sobre esto, para complicar mucho más el panorama, la cuestión de algunos territorios que van a ser afectados, que son asentamientos humanos informales, que son periferias, que son zonas urbanas, digamos, están tomadas por la delincuencia. Entonces tampoco es tan sencillo pensar la lógica de la asistencia humanitaria así como ligero. Entonces, el llamado siempre estará a la cordura, a la conciencia, pero por sobre todo a esa esperanza que tenemos los ecuatorianos de pensar que este gobierno, que este Estado, digamos, con todos sus poderes, por fin tenemos contralor, pueda sacar reglamentos para cómo usar los recursos públicos y los bienes públicos en temas de emergencia. Que el CERCO pueda darnos posibilidades reales de
efectivizar los recursos y que seamos responsables sobre la Esperemos, gente. Christopher, que así sea. Estamos lamentándonos y acumulando políticamente sobre la Exacto. desgracia y el dolor de las personas. Que se opte por el análisis técnico de quienes saben realmente lo que se necesita para la gestión de riesgos. Yo le agradezco muchísimo, Christopher. Estaremos conversando nuevamente y esperemos ponerle que el país le ponga toda la atención que realmente se necesita al tema, porque la gestión de riesgos es, como usted dijo, aportar al desarrollo sostenible del país. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y gracias a ustedes por permitirnos poner una opinión en este escenario político que también a veces queda solo en la coyuntura y no en las necesidades reales de la gente. Así es, siempre esta puerta estará abierta. Muchísimas gracias. Agradecemos a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.